Vamos a hablar del campo y vamos a hablar de la situación que está atravesando el sector agropecuario, golpeado por distintas situaciones y por supuesto con la queja permanente, el reclamo constante del peso que tienen las retenciones a las exportaciones. Vamos a hablar con un productor agropecuario y exdiputado nacional también, Pablo Torello, que ya tiene la gentileza de atendernos. ¿Qué tal, Torello? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Fernando. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, en primer lugar, ¿cómo dejó este primer año del gobierno de Javier Milei al sector agropecuario? ¿Qué buenas y malas se le puede anotar a Milei en esta materia? Bueno, obviamente, como todo gobierno, eh, pone buenas y malas. El sector agropecuario tenía muchas expectativas, sobre todo por el tema de derechos de exportación y brecha cambiaria, que era lo que le importaba. Nosotros creemos del sector que el sector es parte del despegue de la Argentina y lamentablemente, una vez más, hemos tenido la sorpresa. Porque esta vez sí fue una sorpresa, porque del gobierno anterior uno podía esperar, siempre estuvo en contra del sector agropecuario, pero este gobierno había hablado muy a favor de las medidas que el sector siempre pide, ¿no? El sector es un sector que necesita reglas claras, de todo a mediano y largo plazo, y Ujú. habían prometido baja de derecho de exportación, y la primera sorpresa que tuvimos fue con la ley Bases, que venía con aumento de los derechos de exportación. Ujú. Entonces ya ahí empezamos mal. Entonces, Eso finalmente no ahora, ocurrió, digamos, eso en el trámite del Congreso quedó en el camino. no, pero bueno, está bien, sí, Ujú. pero no era lo que se habló. O sea, No, por lamentablemente, supuesto. la primera cosa que tiene que pasar siempre en cualquier relación, por lo menos de mi punto de vista, Fernando, es la confianza. Ujú. Y si no hay confianza, no hay nada, porque después es todo, podemos decir lo que quieras, pero una vez que se perdió la confianza, es muy difícil volver a Ujú. recuperarla. Tiene cosas buenas el gobierno, el tema de la baja de la inflación, el desequilibrio, uno puede planificar a largo plazo, empieza realmente a mirar hacia adentro de las empresas, la inflación cubría cualquier ineficiencia, pero lamentablemente la pagaban los pobres, Ujú. porque el primero que lo paga es eso, ¿no? O sea, el IVA, el 21% de IVA sobre un producto final, una persona que ganaba o que gana hoy 600.000 pesos, es enorme. Claro. Entonces, de eso, en ese sentido, estamos conformes. En todo el resto, no estamos conformes porque no hubo absolutamente ninguna situación estructural. Sí hubo maquillaje, como bajar 2,5 puntos los derechos de exportación a la carne, y ese tipo de cosas, Ujú. algunas de regulaciones que ayudan, baja de aranceles, muy pequeños porque terminan impactando en 2 o 3 dólares por hectárea, cuando un derecho de exportación en zona núcleo se lleva 500 dólares por hectárea, pues no tiene ninguna lógica. Ujú. La verdad que yo estoy hablando a título personal, yo estoy muy desconforme con lo que ha sido el primer año con respecto al sector agropecuario, Ujú. no con respecto a la baja de la inflación, a mejoras estructurales que se están dando a nivel país. Bien, ahora, Torello, ese plan macro en este primer año que además de la baja de la inflación, por ejemplo, implicó la recuperación del crédito en muchos sentidos, sobre todo los exportadores del campo que pueden acceder al crédito en dólares también tienen mucha disponibilidad en ese sentido. Digo, al margen del punto de las retenciones, que está muy claro, es una promesa y no se avanzó en ningún sentido, digo, al margen de eso, ese plan macro no beneficia al sector agropecuario en cuanto a sus cuentas, digo, no hablo específicamente de las regulaciones, digo, un entorno macro más ordenado no los beneficia. Por supuesto, por eso Ujú. digo que está muy bueno el tema de la baja de los derechos de exportación, de ver de que va a haber un superávit, etcétera, etcétera. Todo eso es muy bueno, todo lo que sea estabilidad es admirable o es reconocible, digamos, ¿no es Ujú. cierto? Todavía estamos todos en la lucha contra la inflación porque 2,5 puntos, 3 puntos por mes no es una inflación baja, para nosotros sí, pero para el mundo no. Claro. Entonces, a mí me parece muy importante todo eso y es un logro y hay que reconocerlo, por supuesto. Ahora, hablando del sector agropecuario particularmente, falta un montón, porque ese crédito, Ujú. hoy en día, por ejemplo, a nosotros como sector,
nos están devaluando el tipo de cambio 2% mensual, que ahora en enero van a empezar con el 1%. Y yo tengo una inflación del 3%, 2,5%. Claro. Por lo tanto, cualquier tasa en pesos que empiece con 3, para mí, productor agropecuario, es veneno. Más en un momento donde indudablemente hacia adelante el ingreso del sector agropecuario va a estar muy planchado porque no hay miras de baja derecho de exportación, porque hace 15 días dijo Caputo y Milei, dijeron en la Sociedad Rural Argentina, que es una de las 4 entidades y no representa a todo el mundo, que hasta diciembre o después de las elecciones del año que viene no las iban a sacar, de este año, perdón, no las iban a sacar. Cierto que estamos en el 2025, ya feliz año, Fernando. Pero la realidad que no, yo lo veo muy, muy complicado al campo para lo que está viniendo. Y el tema del crédito, sí, en dólares sí. En dólares sí está muy bueno, son tasas bajas todavía, hay muchísimos dólares en depósitos en los bancos, sin destino fijo, por lo tanto las tasas creo que van a ser bajas. Y si uno piensa que la Reserva Federal no va a bajar mucho afuera, la verdad que las tasas en dólares deberían estar subiendo. Por eso es una muy buena noticia que haya créditos en dólares para el sector agropecuario. Bien, ¿qué cree que pasa? Y mencionó el tema de la confianza. ¿Qué cree que va a pasar con el vínculo entre el presidente y el campo? Siempre para analizar estos temas uno suele fijarse en los gestos, si el presidente va o no va a tal evento, si se reúne, si no se reúne, si se saca la foto o no se saca la foto, etcétera. Pero digo, en este caso me parece que se nos cortó el contacto allí con Pablo Torello. Pero bueno, vamos a tratar. Pablo, ¿nos escucha? Yo los estoy escuchando perfectamente bien. Bien. No, hay una última consulta acerca de qué estaba viendo en este vínculo entre el presidente y el campo, sobre todo tratándose de un presidente con tantas particularidades en las formas, ¿no? Para relacionarse con todo el mundo. Sí, él en ese sentido sí, es muy particular en las formas. No es lo que a mí particularmente me gusta para un presidente, pero bueno, es lo que hay. Y las formas en el fondo yo creo que ayudan, pero por otro lado también hacen como de un personaje, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que también llama la atención. Pero independientemente de las formas, vamos al fondo, porque en Argentina por las formas no nos vamos a arreglar, Está claro. vamos a arreglar las cosas de fondo. Había muy buena relación, hubo muy buena relación y muy buena onda, como dicen, de Milei con el campo, del presidente con el campo, hasta que mandó lamentablemente ese aumento de derechos de exportación, faltando a su palabra, porque también digamos todo lo que hay que decir, ¿no? Él dijo que iba a empezar a bajar desde el primer día y desde el primer día lo que mandó fue empezar a subir, o sea, fue exactamente la dirección contraria. Eso lo lamentamos mucho, se lo sigue bancando, se sigue bancando el rumbo, pero la realidad es que el campo hoy está muy decepcionado con lo que se está haciendo, sobre todo con las declaraciones también del ministro Caputo cuando mandó a un productor a jugar al polo, a ver al Chapaleón y después Franco diciendo que hay mucha gente que no liquida, demostrando un absoluta desconocimiento del sector agropecuario. Está claro. Yo quiero dejarle un mensajito muy corto. Lamentablemente en este país los economistas les encanta tener las manos en los bolsillos del sector agropecuario sin entender que el sector agropecuario les puede llegar a dar una enorme ayuda a los economistas para salir. Estamos hablando de energía, de minería, de 5, 7, 10 mil millones de dólares el día de mañana. Eso lo puede traer el campo el año que viene, pero tienen que darle las condiciones necesarias para cuando la minería empiece a traer los 20 mil millones de dólares famosos que dice que va a traer. Son todas inversiones a largo plazo, 5, 7, 9. El campo ya les trajo 30.000 más, como los 200.000 que ya puso del 2020 hasta hoy. Y no es un llanto, sino son informes, son datos. Hay que apostar por el sector agropecuario de la Argentina y les va a dar muchísimas alegrías. Está claro. Ahora, para cerrar, digo, más allá de lo que pueda pasar o no con las retenciones, ¿qué 2025 va a dejar el sector agropecuario? ¿Va a tener el sector agropecuario? En ese número de exportaciones tan vital, ¿cree que puede ser superior a lo que fue el año pasado?
No va a ser superior por la baja de precios, Ok. pero sí va a ser parecido, poquito arriba, poquito abajo. Bueno, estamos en plena definición de la campaña. Si no llueve va a ser muy Ujú. malo, si llueve va a ser bueno, pero no se olviden que en los últimos 2 años hemos tenido un 40% de baja en los precios internacionales, Claro. por más que se ha recuperado el volumen, pero yo calculo que vamos a tener más o menos lo mismo, Ujú. que va a ser muy importante, porque más o menos lo mismo, con menos déficit y qué sé yo, va a ayudar bastante. Para el sector agropecuario en particular, va a ser un año durísimo, porque Ujú. con un crawling de 1, una Claro. inflación del 30, y con una perspectiva de super cosecha de soja a nivel mundial y poca expectativa de suba de precios, para el campo va a ser muy duro. Pero bueno, todo el mundo tendrá que poner su parte para que este país funcione. Muy bien, Pablo, le agradecemos muchísimo este contacto y le deseamos un gran 2025. Fernando, muchísimas gracias y mucho gusto y muy buen 2025 para ustedes también. Muy bien, allí Gracias. Pablo Torello, productor agropecuario, exdiputado nacional, dando su visión acerca del vínculo que está teniendo el gobierno con ese sector, clave para la economía. Me quedo con ese punto, ¿no? Con el punto de la confianza. Más allá del tema retenciones sí, retenciones no, o plan económico sí o no, lo primero que dijo Torello fue que entre el campo y el gobierno hubo algún hilo de